Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan aquí en el museo y también en nuestra transmisión en línea y que sortearon además todos los obstáculos que nos presenta el centro por estos días para llegar al museo. Como decíamos ahorita, aquí estamos en esta esquina resistiendo, trayendo a ustedes actividades culturales, pedagógicas, para que pues le demos movimiento a este espacio que es un lugar de encuentro muy importante y de encuentro, como bien vemos, tanto de las expresiones sociales aquí en el Zócalo, pues como de las de otras múltiples expresiones que traemos a ustedes. Hoy tenemos pues una actividad muy especial, es una presentación del libro taller. Para esto nos acompañan hoy Emilia Flores, Rubén Cerrillo y Adriana Raggi, quienes pues ya son amigos de la casa realmente, y nos acompañan con una actividad muy especial. No voy a tratar de mencionar el nombre del libro porque sé que lo voy a hacer muy mal y mejor les voy a dar a ustedes la palabra, pero yo quiero darles la bienvenida al Museo UNAM hoy. Nosotros formamos parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y esta actividad también se realiza gracias a la colaboración con la CINIG y con el programa de personas orientadoras comunitarias, que Adriana es persona orientadora comunitaria, nuestra coordinadora del museo también es persona orientadora comunitaria, y justamente pues de esto se trata, de llevar este tipo de actividades a ustedes. Yo sin más protocolos les cedo la palabra, agradeciéndoles nuevamente a ustedes por estar aquí y a ustedes también por acompañarnos, y que disfrutemos de esta actividad. Adelante. Bueno, muchas gracias al museo, a todas las personas que trabajan aquí y han hecho posible este evento, a Claudia de la Garza por recibirnos siempre, y bueno, al programa de personas orientadoras comunitarias. Y bueno, la presentación de este libro, Siguacente Quipacholis, tiene que ver con toda una experiencia comunitaria de nuestro proyecto editorial. Yo voy a hablar de lo que hacemos en la editorial Mitote Cinería. Es un proyecto que trabaja con comunidades de diferentes lugares que hacen diferentes proyectos y que hablan del cuidado de la vida. Para nosotras como editorial es muy importante este cuidado, más hoy en día en el que estamos viviendo violencia por todos lados, guerras por todos lados, y además un descaro absoluto respecto a esas guerras, ¿no? Y las comunidades con las que trabajamos hacen todo lo contrario. Trabajan desde lo común para proteger a nuestra madre tierra. La editorial hace lo mismo y procuramos siempre trabajar con procesos menos contaminantes, con nunca papel blanco, por ejemplo, nunca papel que sea sumamente contaminante, pero también desde el abrazo hacia esas comunidades y del abrazo de las comunidades a nosotras. La editorial trabaja desde un proyecto que se llama Cinería, que se hacen fanzines y se trabajan con autopublicaciones, que es el taller con el que vamos a trabajar más tarde, y con este tipo de publicaciones que se llama Editorial Mitote. Somos 3 personas en este proyecto, Rubén, que está aquí, María Sánchez, que hoy no pudo venir, no está, pero también está aquí, y yo, Adriana Raggi, pero también hay una extensión hacia estas comunidades. Emilia siempre es parte de la casita y siempre es parte de nuestros proyectos y nuestros procesos de cambios de pensamiento y cambios de propuestas. Entonces, les voy a dejar con Rubén. Muchas gracias, Mana. Pues estamos un poco haciendo solo la breve introducción, porque la charla central o lo que nos convoca aquí es la voz de Emilia, pero nos parece bien importante como poner qué es lo que nos convoca, no solo en el sentido de la acción, sino por qué estamos aquí presentando este libro. Ahorita que Adriana decía
que somos una casita editorial, en realidad nos tomamos muy en serio la metáfora, ¿no? Y en realidad viene de que cuando editamos o cuando trabajamos es cuando vienen las hermanas y los hermanos a la casa. Incluso la propia historia de este libro viene de una cuestión similar, ¿no? Me acuerdo que fue una noche cenando muy tarde y Emilia nos decía que había una circunstancia que quería hacer diferente respecto de este texto, que quería que circulara de una manera particular. Y entonces decíamos como, casualmente a lo mejor y conocemos a alguien de una editorial, ¿no? Lo decíamos de broma, pero empezó así el proceso, sobre todo de poder hacer, y ahí es digamos donde yo me detendré un poco, como en la importancia de que podamos hacer, nosotros decimos de broma, libros que parecen libros, que tienen el aspecto de libros, que cargan o que trasladan el valor simbólico de ser libros, porque como bien decía Adriana, cuando hacemos fanzines, cuando hacemos folletos, cuando hacemos todo ese tipo de editoriales que tienen un montón de significación y un montón de carga, pues resulta que hay un minusvalor por ese tipo de formatos, ¿no? O sea, hay una cosa que ahí trasladamos en la idea de que un libro es más valioso que otros formatos. No lo creemos así, pero nosotros apoyamos que podamos circular nuestros imaginarios y que tengamos el derecho a circular nuestros imaginarios en cualquier soporte que nosotros queramos. En ese sentido, hacía sentido por la extensión, por cómo se mueve, por lo que se busca para esto, que fuera un libro que parece libro, ¿no? Y que tiene todas las circunstancias, pero que vale la pena hacer un subíndice, y es que es totalmente autogestivo, en el sentido de cómo se fondea, de qué es lo que hace cuando se fondea, y ahí siempre me gusta como poner esa circunstancia. Nosotros quisimos que cuando se hiciera este libro y se distribuyera, pudiera tener, como es costumbre, una copia las y los autores, con la circunstancia de que aquí las y los autores son una colectiva de cerca de 30 personas. Y entonces en ese sentido, las lógicas editoriales tradicionales como que no les gusta esa idea de regalar tantísimos libros, pero para nosotros no solo tenía todo el sentido, sino era lo que tenía que pasar. Entonces la propia lógica de distribución de una primera tanda de este libro, que en un breve paréntesis, nosotros inauguramos nuestra colección Pedagogías Artesanas, porque eso es otra cosa que hacemos en la editorial, y el paréntesis continúa. Nosotras, aunque nos dedicamos a hacer editoriales o nos dedicamos a hacer libros, cuando nos preguntan como si nuestra razón de tener una editorial es hacer libros, paradójicamente la respuesta es no. Aunque nos dedicamos a eso, lo hacemos todo el tiempo estamos pensando en eso, viendo cómo fondearlo, resulta que nuestra intención máxima no es hacer libros, sino es acompañar historias y poder poner esos acompañamientos de las historias como nuestras autoras y autores decidan hacerlo. Entonces, en ese sentido, hicimos la idea de una colección de pedagogías artesanas porque ante el embate también en nuestros campos y en todos los campos entramos con un juego, ¿no? Estamos aterrorizados por una IA, ¿no? Una inteligencia artificial, y decíamos, nosotros no tenemos miedo de la IA porque tenemos nuestra propia IA, que es la inteligencia artesanal, ¿no? Que decimos como, no nos preocupa, está bien, que le funcione chido, a nosotros nos funciona esta otra, que es la inteligencia artesanal, y bajo esa lógica pues era solo ir acomodando cosas que eran muy claras y que siempre estuvieron ahí, como que todo esto, que ahorita nos contará Emilia con mayor profundidad, por supuesto, no tiene mayor problema en ser identificado como una pedagogía, pero no es una pedagogía objetual o no es una pedagogía que instrumentaliza, es una pedagogía que viene de un sitio muy específico y es del hacer artesano de las bordadoras de la colectiva Chiwik Taxar, ¿no? Entonces nos parecía que era muy pertinente abrir la colección de pedagogías artesanas con este texto, Sihuacentequipacholis, porque nos interesa que puedan circularse esos imaginarios y que nos pongamos no a pelearnos con nadie, no a competir con nadie, sino a ponernos en el sitio de decir, también desde las inteligencias artesanales, tenemos nuestras metodologías, tenemos nuestras pedagogías, tenemos nuestros medios de circulación y tenemos la manera de cómo hacer que esto se diseñe, se produzca, se circule, se comparta y se haga llegar, ¿no? Entonces, para nosotras como editorial es muy importante que sepan que si eventualmente aquí o en otro foro adquieren el libro, cada una de las hojas que están ahí las tocamos cada una porque las imprimimos, las doblamos, justo algunos eran cosidos, algunos otros eran pegados, pero absolutamente todo está tocado por nuestras manos y eso nos parece que es un gesto que no es menor, porque nuestra idea
no es hacer una editorial en el sentido industrial de editar o de meterse o de insertarse en la dinámica librera, que también es fascinante y tiene un montón de cosas, pero no es nuestro espacio. Nuestro espacio está en el de circular los imaginarios de con quienes nos acompañamos y de ahí que se vaya haciendo, ¿no? O sea, cuando puedan echarle un ojo, por ejemplo, la portada tiene una gran anécdota. Yo estaba dibujando para otro programa que hacemos, estaba dibujando un árbol, este árbol que ven acá. Y entonces Emilia llegó al taller y me preguntó, Manito, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy dibujando una mujer territorio. Entonces ella dijo, qué curioso que estés dibujando una mujer territorio, porque en la colectiva y empezó una charla de cómo implicaba para ella la mujer territorio. Y entonces mientras ella me iba platicando, yo iba modificando como el dibujo, que en ese primer momento era para otra cosa, y cuando llegó el momento de esta portada, las dos coincidíamos, es que no puede ser ninguna otra la portada que ese árbol territorio que estuvimos haciendo y que además se conectara justo con una abuela que estaba amarrando su telar a ese árbol territorio. Entonces van a ver que en esta primera, digamos como en este primer homenaje que es la portada, es como la puerta de entrada a mirar un universo que a mí me parece además de alucinante, increíble, de cómo puede habitarse la metáfora, no en justo como regreso, en un sentido poético, pero que no es el de la poética de Occidente, que no es el de la poética de las ciudades, que no es esta idea de poética elitizada como un privilegio cultural, sino es una poética como forma de vida, que no solo viven las compas de la Chihuahua Taxal todo el tiempo y que cuando conviven con ellas todo el tiempo nos están enseñando que esos gestos son su manera de vida, sino que además hacen el gran esfuerzo de sistematizar esto para compartirlo en un libro, ¿no? Entonces a nosotros nos parece muy, muy importante ver, ¿es una presentación del objeto libro? Sí, pero en realidad este es, digamos, como a nosotros nos gusta esta frase de la obra es sobra del proceso y no una sobra en un sentido de desecho, sino en realidad es la única manera que tenemos de compartir ese gran camino que se ha logrado para condensar esta historia. Entonces yo solo quería comentarles eso, ¿no? O sea, que supiéramos que esta es una edición que se armó, se cortó, se compaginó, se puso en su lugar paginita por paginita por los compas de la editorial Mitos de Cinería, que además, aunque sí, en efecto somos 3 quienes lo sostenemos, es bien divertido que cualquiera que nos pasa a visitar mientras estamos platicando es como, a ver, agárrate estas hojitas y ve poniendo la 1, la 2 y la 3. Entonces, por ahí en nuestro colofón siempre ponemos, y lo quiero leer un poquito, dice, con la labor de edición gráfica y comunitaria a manos de amics y colaboradores, porque así armamos nuestros libros y es la única manera en la que la podemos hacerlo. Abriendo la casa, compartiendo comida, llega la banda, platicamos, acomodamos, fanzineamos, movemos. Entonces, en este libro hay muchas manos, hay muchas voces, de muchas maneras artesanas. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por compartirlo y sobre todo gracias a Emilia por la confianza de poner esta joya, así como nos sostiene aquí hoy en el mantel, ¿no? O sea, yo les decía de broma cuando llegamos, ponemos esto y listo, se acabó la presentación, ¿qué más podemos decir? Así como nos sostiene ahora este bordado, también Emilia hace una labor grandísima de sostener el tejido que intermedia la gran potencia de la colectiva Chihuahua Taxal hacia otros espacios. Y créanme que esas mujeres son tan potentes que no es una cosa menor hacer una mediación y la comadre es de alto voltaje en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa confianza en mí y pues ahora sí, cuéntanos sobre este libro. Kawantotonik nanochin semini yolpa kinietus technijingwe yisholal namuchpancincosan ni moyoltahtaña mahwiki no tayikankawan wanoswaikniwan chiwani pawel namechish tomilis tonkistos toktechnijina matahkulol tonijinko yomeskin kitokaitis que es libro. Buenas tardes a todos. Me es grato y compartirles que mi corazón está muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes compartiéndoles lo que viene diciendo en este bordado libro, pero para ello pido permiso ante ustedes para poder abrir mi corazón y convocar a mis antecesoras y compañeras mujeres artesanas con quienes hemos bordado este libro para ustedes y para todas las personas que puedan tener acceso al contenido de lo que estamos queriendo decir desde otras formas de poder nombrar nuestra vida cotidiana. Y son otras formas de narrar. Ahorita
Ray, Adri y Rubén les hablaban sobre cómo se conceptualiza el libro y convocando a las compañeras artesanas, pues presentarnos que nosotras venimos del municipio de Hueyapan, Puebla, traducido en español, que significa sobre el río Grande. Hueyapan es conocido como joya de la sierra y cuna del chal bordado en el estado de Puebla. Y bueno, este libro terminó siendo un libro, pero no inició siendo un libro, sino más bien inició en un proceso educativo a nivel maestría, en donde no necesariamente personalmente quería responder a una tesis, sino más bien escribir para la comunidad en estas 5 preguntas bases que te hacen, ¿no? ¿En dónde haces el trabajo? ¿Con quiénes escribes? ¿Para quiénes lo haces? ¿Qué escribes? ¿Quiénes quieres que te lean? Y son cosas que de momento me hacía preguntar si eso responde al por qué yo estoy en ese proceso académico. Y me hicieron una pregunta que dio apertura a todo esto. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir un libro, ¿qué escribirías de Chiwik? Pero yo no me puedo pensar de manera personal siendo Emilia, porque no solo soy Emilia. De primera, desde mi cosmovisión más igual, yo soy Emilia gracias a mis 3 deidades, que es mi ser persona, mi tonal, un animal que anda entre los montes mesófilos de montaña cuidando los espacios, y mi otra deidad que se desarrolla y que me acompaña, que se desarrolla después de la muerte y que habita en mí y me acompaña en mi caminar, y que eso se da a través del conocimiento y la sabiduría de diversas compañeras artesanas que ya no están en este espacio terrenal, pero que siguen con nosotras. Eso desde la cosmovisión más igual. Y yo no vengo caminando sola, yo vengo caminando con muchas más otras mujeres, también con esas características de las cuales les he mencionado. Entonces yo no podía responder cómo escribir un libro en formato libre. Esa pregunta la traslado con las compañeras artesanas de la Sociedad Cooperativa Chiwik Tasal, en donde integramos varias mujeres artesanas nahuablantes, y les saludé en mi lengua materna porque es la forma en que nosotras nos comprendemos, no a través del coyotátol, la forma en que ahora les estoy hablando, a través del español. Entonces, en lengua materna nos hacemos esa pregunta, y lo primero que nos llegó fue, ¿y qué es un libro? Nosotras cómo redactamos, cómo documentamos, cómo transmitimos esos conocimientos. En nuestras manos está nuestro nombre, Chiwik, que es el bordado. Pero entre los procesos productivos artesanales hay más información. Entonces dijimos, bueno, para nosotras, y hablo en plural, porque para nosotras nos cuesta hablar desde la individualidad del yo, porque si no, no seríamos. Hay compañeras quienes contestaron, pero nosotras ya redactamos. Solo que nosotras redactamos entre lienzos. Para nosotras el papel es este textil que tiene de fondo. Nuestros colores son los tintes naturales que nos da la madre tierra y nos da posibilidad para ir transcribiendo entre puntadas. Y entonces ahí está nuestra historia. Nuestros bordados están diciendo algo. Y en ese estar diciendo algo, pues para nosotras el bordado, una tesis, podría ser este bordado que ustedes están viendo de frente. Ahora traigo dos chales, porque cada chal tiene una historia, desde los diferentes caminos que hemos pasado las mujeres Masehualme. Y digo mujeres Masehualme, un poco contextualizándolas, porque Masehual es la forma en que nos reconocemos, aunque de fuera nos conocen como mujeres indígenas o como mujeres nahuas, solo que nosotras, siendo artesanas, nahua no nos hace sentido, porque para nosotras nahua significa un ruedo de falda, y nosotras no somos un ruedo de falda. Pero además también si anexan la L, en vez de decir nahua, nos dicen náhuatl, y náhuatl, ahí después lo fui tejiendo, más bien, ya entre la escritura, que náhuatl significa bruja, y tampoco somos brujas,
sino más bien somos personas con conocimientos peculiares de las cuales se nos ha ido transmitiendo a través de generación en generación, desde la vida cotidiana. Entonces, teniendo claro que nuestro chal era nuestro libro en donde se tejen historias, conocimientos de vida a través de puntadas desde las historias de diferentes abuelas y que se nos ha ido transmitiendo, pues es el cuidado a la madre tierra y a nuestra propia persona. En ese sentido, a mí me toca hacer andamio entre lenguajeos. ¿Y por qué digo andamio entre lenguajeos? Porque entonces no escribe Emilia un libro en formato libre, sino más bien la Sociedad Cooperativa Chiwik integrada por cantidad de mujeres. Ahorita Rubén decía cierta cantidad, pero en realidad somos una red más amplia, solo que nos damos a conocer esa cantidad por temas de cuidado, ya que hemos venido viviendo las mujeres ciertas situaciones de las que a veces, muchas veces, como dicen las compañeras, el ser mujer en una comunidad indígena muchas veces avergüenza, sonroja, te pone en un lugar en donde no necesariamente te da sentido nombrarte como mujer. Entonces preferimos nombrarnos Maséhual, porque Maséhual nos hace seres interrelacionados, no solamente entre personas, sino también con los otros espacios que venimos habitando, en donde se pone al centro una forma de ir generando vida que se pueda ser vivida y no solamente en estas dinámicas de estar sobreviviendo. Entonces iniciamos cuestionándonos cosas, relacionando con las cosas que venimos bordando. Pero decir esas cosas no fueron tan fáciles. Entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer más armónicamente? Una es cómo trasladamos nuestra lengua materna a un texto donde se pueda comprender también para los otros que no hablan nuestra lengua materna. La otra es cómo nos compartimos y abrimos nuestro corazón sin sentirnos tan expuestas y en peligro. Entonces ahí se jala la metodología de prácticas narrativas y como nosotras lo sabemos hacer desde la cosmovisión Maséhual, a través de nuestros bordados y nuestro entorno empezamos a compartir lo que hemos venido viviendo las mujeres y qué cosa es lo que estamos insistiendo comunicar a través de los diferentes procesos productivos artesanales. En ese sentido, al ir compartiéndonos, pues se nos hace fácil desnudar el corazón, porque entonces son nuestros bordados quienes hablan de la vida de las mujeres quienes están trabajando. Y nuestros bordados que están reflejando el entorno. Están plantas, hay animales, hay espacios habitados y se nos ocurre hacer hablar a los árboles, se nos ocurre hacer hablar a las barañas, a las veredas, se nos ocurre hacer hablar a los animales. Y entonces, en ese sentido, desde la práctica narrativa, nosotras le prestamos voz a esos seres para que conversen de nosotras. Y en ese proceso, pues nos damos cuenta que Chiwik en realidad es la flor del epazote desde la conversación de una de las compañeras. Y nos hace una pregunta tan simple y para ella tan simple, para nosotras un tanto complicada. Compañeras, es que todo esto sucediendo en lengua materna. Compañeras, ¿es que acaso ustedes conocen la flor del epazote? Yo aquí les preguntaría, ¿alguno de ustedes conoce la flor del epazote? ¿La ha visto? La respuesta de la compañera dijo, así somos las mujeres Maséhual. Estamos ahí pero nadie nos ve, mas eso no significa que no existamos. Florecemos, nos volvemos semilla, caemos en la tierra y volvemos a germinar. Eso somos las mujeres Maséhual. Entonces nuestro logo termina siendo una flor de epazote. Luego pasa a una transición a ser la flor de la esperanza. Y la flor de la esperanza viene en un árbol de la vida que se llama Yoloshochitl, que es flor del corazón. Traducido en español, la flor de la esperanza. Y entonces nosotras, ¿qué hacemos? Esperanzar
para poder mostrar qué cosa es lo que estamos haciendo ante tantas situaciones de violencia sobre las comunidades indígenas y sobre nuestros propios cuerpos como mujeres más iguales, en base a todas las cosas que nos están nombrando, no solo los procesos productivos artesanales, sino también las plantas. Una de las cosas que se tiene bien presente y que se sigue trabajando es que cuando se conversa con un árbol de aguacate, bueno, no fue un árbol de aguacate, sino más bien fueron con los árboles de aguacate que están en el actual bachillerato de la comunidad, las compañeras dicen, si tan solo esos árboles de aguacate hablaron, ¿cuánto no nos contarían de aquellas mujeres que se refugiaban a medianoche entre la hojarasca con sus hijos para que no se serenaran, porque fueron corridas de sus casas por sus parejas que estaban en estado etílico? Todo sucediendo en lengua materna. Recuerden que estoy haciendo una traducción interpretativa. Y entonces, ante ello, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer las mujeres? Las mujeres se convirtieron en árboles aguacate, y entonces las mujeres árboles aguacate empiezan a invitar a las mujeres jóvenes a que sean plantas que tengan la posibilidad de sostenerse de esas mujeres aguacate para ser acompañadas y no vivan ese tipo de situaciones. Luego, cuando empezamos a hablar con las barañas, las veredas y la hojarasca que estaba entre las veredas, ¿qué nos contarían? Y ellas nos empiezan a contar de aquellas mujeres que no tenían tierras, pero que sí tenían esta necesidad de mantener a sus familias. Y entonces en ese proceso empiezan a hablar las plantas sobre aquellas mujeres, de qué cosas estaban esperanzando las mujeres de esos montes mesófilos de montaña y de los espacios, y cómo ellas brindaron quelites y hongos a esas mujeres que no tenían que comer y esperanzaban. Pero también platicaban de cómo las mujeres iban platicando a sus hijos sobre el proceso productivo artesanal y que en realidad no iban por el sustento, sino iban por una vara para hacer parte del proceso productivo artesanal. Entonces es interesante cómo desde la práctica narrativa nos abre una pequeña ventana para poder compartirnos de cuál es la vida que hemos venido viviendo las mujeres Masehual. Para el título del libro fue un tanto complicado, porque en la Sociedad Cooperativa Chihuictazal, una compañera, Antonina, siempre dice, yo no quiero decir de las cosas que me duelen, porque este es el espacio donde puedo reír y habitar armónicamente con ustedes y sentirme cuidada y protegida. Pasó el tiempo mientras seguíamos escribiendo este libro, y digo seguíamos escribiendo, porque aquí viene inclusive la metodología de cómo se hizo, quién hizo cada quien, conversando, y a mí me tocaba ir y venir para ver si no me estaba inventando en esta traducción interpretativa, porque se desfasa tremendamente entre el náhuatl y el español. Entonces, una forma de solucionar eso es que pusimos los encabezados en náhuatl y toda la descripción de una palabra, de lo que implica y significa esa palabra, lo que nos implica a nosotras. En ese estar haciendo, pues nos dimos cuenta que gran parte del contenido estábamos compartiendo parte de lo que nos oprime día a día en el corazón a las mujeres Masehual. Y cuando hablamos de mujeres Masehual, no solo nos pensábamos en las mujeres Masehual, o más bien no solo nos estábamos pensando como mujeres, nos estábamos pensando como Masehual. Y al pensarnos como Masehual, eso nos daba para podernos pensar en estas relaciones que tenemos entre personas, con el entorno y en los espacios habitados, más la responsabilidad que estamos asumiendo y que deberíamos de asumir con aquello que nos hace ser y existir. Al ir compartiendo eso, pues nos dimos cuenta que eran situaciones en donde había muchas relaciones de poder. Intentando compartir todo eso, al último se llega a la conclusión de que sí, efectivamente, la palabra sihuacentequipacholis que no queríamos, pues resulta que ese es el contenido de todo el bordado libro. Nosotras le llamamos así, bordado libro, porque en realidad surge desde todo aquello que queremos comunicar a través de los bordados que se encuentran en nuestros chales o payome, que le decimos nosotras, con sus historias peculiares. Y en ella, ¿qué está implícito en todo el proceso productivo artesanal para poder llegar a esto? Y
¿Qué pasa? Que decimos, bueno, ¿quiénes hicimos el libro? Pues muchas mujeres. Zen es que lo hicimos juntas, no solamente haciendo, sino también la vida dándose. Tekit es que a final de cuentas para nosotras eso nos ha implicado y nos viene implicando un trabajo, y Pacholis, el trabajo que nos ha implicado para ir transformando aquellas cosas que nos vienen oprimiendo. Entonces ahí desglosadamente, después ya entre este tejido más con la academia, pues resulta que lo que terminamos haciendo fue un análisis de nuestra propia historia de vida desde los lentes morados, como lo dicen las feministas, porque en realidad pusimos al centro aquellas cosas escandalosas que no se deben de anunciar, pero que están existiendo y que se están viviendo, y cómo nosotras estamos haciendo frente ante esas situaciones a través de los procesos productivos artesanales. Eso nos da respuesta a qué significan nuestros bordados, y que no solamente significan los 4 puntos cardinales que muchas de las ocasiones se romantiza o se nos romantiza, yo ahora digo se nos prostituye, para anunciarnos y nombrarnos, porque si bien sí, son los 4 puntos cardinales, desde el entendido de las formas en que hemos venido compartiendo a través del bordado libro, pero también es toda esta otra historia que está detrás. Y entonces nosotras, ¿cómo nos vamos tejiendo con las otras y con los otros? Invitando a abrir, a que se asomen a esta apertura de estas ventanas para mirar también qué existe entre la Sierra Norte del estado de Puebla, entre los montes mesófilos de montaña y la neblina densa, y cuál es la vida que nosotras venimos habitando. Y bueno, ante ello, pues prácticamente nos terminamos asumiendo como mujeres masehualme, rebeldes, ante estos sistemas que nos vienen oprimiendo y que nos vienen borrando y desapareciendo. Y eso, digamos que un resumen a grandes rasgos de cantidades de historias tejidas, y yo digo un resumen que se ha logrado, pero que se sigue trabajando, porque esto dio paso a que ahora estemos trabajando el tema de cuidados comunitarios en defensa de la vida y el territorio de la mujer artesana masehual. Pero para ello, pues se tuvo que haber nombrado lo que es el Cihuacén Tequipacholis. Y justo como para tener este diálogo antes de pasar, no sé si del público tengan alguna pregunta, duda, curiosidad. Somos bien poquitas, entonces tenemos acá a la Emi y eso da un montón de posibilidades, entonces no sé si alguien quisiese. Digo, no solo a la Emi, pero pues semana. ¿Alguien se anima? ¿Ah? Gracias. A mí me interesaría preguntarte sobre el proceso muy interesante de autorrepresentación, y en algún momento de lo que nos contaste, hablaste del yo y de la dificultad de abordar el yo desde una colectividad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué ejercicio conceptual o reflexión, o si hiciste algún ejercicio de mediación para poder como abordar esa dificultad, porque al final en un proceso que también es muy interesante, es un proceso académico que en realidad luego la academia parece que es una cosa que se contrapone a lo comunitario, ¿no? Por sus formas hegemónicas, de anteponerse, ¿no? Y de anteponer ciertas epistemologías. Entonces a mí me gustaría eso, que nos contaras un poco sobre esa mediación entre yo, la colectividad y la autorrepresentación, y tú hablando por esa colectividad. Bueno, de primera instancia, el yo no puede ser sin mi lengua materna, y mi lengua materna, en mi lengua materna no existe el yo, sino el nosotros, porque somos nosotros desde aquí en el mismo bordado libro. Yo digo, yo soy artesana desde el vientre de mi madre, y desde el vientre de mi madre he venido aprendiendo a hacer con muchas otras, con quienes ha venido caminando mi madre.
y desde el nacimiento lo primero que hicieron fue sembrar mi ombligo entre un árbol sagrado y la madre tierra para tener presente la responsabilidad que yo tengo en y con mi comunidad. Por tanto, yo no trabajo desde el deseo individual personal, sino más bien de tal cual, desde el nacimiento, y en mi proceso del caminar trabajo desde la obligación, a ello que ha nombrado o conceptualizado Jaime Martínez Luna, quien habla de la comunalidad. Pero esa frase yo lo aprendí recientemente, porque para mí ha sido una encomienda constante en mi caminar con diferentes compañeras artesanas. Y entonces, en esta cuestión de para quién escribes y con quiénes escribes, pues yo escribo no solamente para la academia, primero escribo para mi comunidad en respuesta a lo que la comunidad me está pidiendo, que es lo que quiere que yo escriba. Por tanto, me pongo como un portal para ver qué situaciones demandan en ese espacio y hay que hacer. Con respecto a la academia, pues ese ha sido mi enunciación. Yo no vengo siendo Emilia, yo vengo siendo la Sociedad Cooperativa Chihuictázal. Y la Sociedad Cooperativa Chihuictázal está entretejida con muchas otras organizaciones de mujeres, al igual que Emilia está siendo tejida con muchas otras organizaciones de mujeres. Por tanto, si se me pregunta, ¿tienes la posibilidad de escribir un libro en formato libre sin saber hasta dónde llega la libertad? Entonces vale la pena preguntar qué es el formato libre. Pero eso nos lleva a trascender, bueno, cómo nosotras sabemos escribir y cómo nosotras sabemos enunciar, pues a través de nuestros procesos productivos artesanales y el bordado anunciándonos desde nosotras. Y eso de la academia, ahí a esta Silvia Rivera Cusicanqui, la retomo, porque ella dice, en nuestro caminar, siendo mujeres indígenas o de comunidades de pueblos originarios, nuestro reto es convertir nuestras desventajas en ventajas en la academia. En este sentido, no era mi ser mujer más igual convirtiendo mis desventajas en ventajas, sino era la colectividad convirtiendo sus desventajas a ventajas. Y luego Gloria Alzandúa también ella menciona, con una inseguridad vamos escribiendo, porque a las escuelas que asistimos y no asistimos, nunca nos dieron las formas o no se nos enseñaron las formas de cómo nombrar lo que hemos venido viviendo, pero nosotras tenemos nuestras propias formas. Entonces, con nuestras propias formas también aportamos, yo creo que a estas alturas que también aportamos en la academia, porque para ir al examen de grado no se hizo en la academia. La misma comunidad solicitó que la graduación o el evento de dicha graduación se hiciera en la comunidad e hizo la petición de que si la academia se interesa por esto que estamos escribiendo, entonces que la academia venga a nuestro espacio. ¿Qué es eso de que nosotras tenemos que estar asistiendo siempre a esos espacios? Fue todo un reto para las compañeras que me acompañaron y se hizo posible. Y antes de hacer la titulación, lo que dijeron, tú no defiendas nada. Lo que vamos a hacer es compartir nuestra vida y compartir nuestro propio corazón. Por tanto, está ahí. Con eso no estamos diciendo que es la única forma y la única historia. Pero lo que nos toca es compartir. Y así sucedió. Y cuando empiezan a hacer las preguntas, todas las preguntas fueron respondidas por las compañeras. Entonces la encomienda también, cada que presento el libro, no solamente es presentarme a mí misma, sino también convocar a las compañeras que nos estuvieron acompañando para hacer el bordado libro, y me refiero a las personas que ya no están en este espacio terrenal, pero que hicieron mucha presencia. Me encomendaron a convocar las deidades de los montes mesófilos de montaña para entonces poder tener esta voz de sujeto colectiva en donde estamos fuertemente presentes la Sociedad Cooperativa Chihuictázal. Y otra de las encomiendas es que nunca te presentes como Emilia Flores, preséntanos siempre como Sociedad Cooperativa Chihuictázal.
Es que no. justo hoy te iba a pedir si nos das chance de leer lo de los asombros, porque creo que tienen que ver un montón con lo que está diciendo y es una parte que viene en el libro. ¿No se puede? Sí, no traigo mis anteojos, pero asombros. Inés, nosotras, Filomena, Shio, ¿cómo? ¿Es una burla? Angélica, ¿es en serio? Juana, ya. Las incógnitas. Oh. Si quieres, mira acá Respuestas, asombros, incógnitas, ánimos y preguntas que responden lo posible. En ese momento en realidad le habíamos puesto lo imposible. Asombros, Inés. ¿Nosotras? Filomena. Chio, ¿cómo? ¿Es una burla? Chio es una expresión de asombro. Angélica. ¿Es en serio? Juana. Ya. Incógnitas. Fidelina. Pero muchas no terminamos ni el bachiller y algunas no la hemos terminado. Andrea. Bueno, yo sí la terminé, pero nunca fui buena alumna. Guadalupe. Yo, dizque ya estudio la universidad y no me creo capaz. Bueno, sí. Ánimos. Victorina. Calmadas. Yo creo que sí podemos, porque, pues acuérdense, que ya hay una tesis de Chiwick. Alberta. Eso sí, tendremos que reunirnos mucho para analizar. Antonina. Yo puedo bordar y platicar. Andrea. Yo sí quiero estar, y más si traemos algo para convivir. Agustina. ¿Se imaginan un libro de nosotras? Oh, la historia de mi vida. Uf. Todas las asistentes. No, será nuestra historia, como Chiwick. Agustina. Por eso, también estará mi historia. Victorina, Lorenza y Antonina. Ya me vi, todo un personaje. Preguntas. Patricia. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues la Emi fue tramposa y a mí ya me preguntó qué me gustaría escribir de este Chiwick. Lisette. No es cierto. Yo también le dije lo que me gustaría que se diga en ese libro. Ya entendí. Esta era la sorpresa. Nicolasa. Pues mi vida en Chiwick. Todas. Nuestra vida, dijo la otra. Victorina. ¿Y cómo vamos a recabar la información? Ya sé. ¿Y si nos grabamos y grabamos audios? Agustina. También podríamos escribir 2 relatorías. Así, si una no logra captar todo, tal vez en la otra libreta sí quede registrado. Alberta. Y también escribir minutas, sacar fotos y en 2 celulares, porque luego se descomponen. Mariana. Más porque nuestros celulares son chafitas y pierden toda la información. Todas. ¿Y quién lo va a hacer? Fidelina. Yo, Fide, puedo escribir las relatorías. Guadalupe. Yo, Lupita, también. Agustina. Yo, Agu, puedo sacar evidencias fotográficas para ir viendo con las relatorías, porque luego se nos olvida poner las fechas, y con las fotos recordaremos qué hicimos, y también puedo convocar para los encuentros. Victorina. Yo, Vicky, puedo grabar audios e investigar sobre lo que no sabemos nosotras e invitar a que nos vengan a platicar. Me refiero a los bordados o de otros temas. Lore. Yo, Lore, puedo compartir y platicar lo que sé del proceso productivo y de mi experiencia con otras colectivas. Betty. Pues yo, Betty, también puedo sacar fotos y platicar de mi vida en Chiwick. Antonina. Todas vamos a platicar de nuestra vida, sino qué chiste. Victorina. Yo puedo investigar y aportar, pero no escribir. Lorenza. Tú, Emi, tú puedes escribir el libro y nosotras podemos ir comentando. Todas apoyan a Lorenza. Victorina. Eso sí, es mucha responsabilidad, porque si un libro colectivo lo vamos a platicar en nuestra lengua materna y tú lo vas a traducir para escribir, si no nos gusta cómo queda o cómo lo interpretas nada más, tendrás que modificar hasta que quede y comunique lo que diga la mayoría, ¿verdad? Guadalupe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo tendremos que trabajar por temas y luego compartir con las demás, porque somos demasiadas. Agustina. Sí, yo siento lo mismo, porque ahora, con la pandemia, a lo mejor nos multen por juntarnos. Andrea. Igual ni se den cuenta que estamos trabajando. Ni han de pensar que estamos trabajando, y menos para hacer un libro. Patricia. Nos podríamos esconder como ahora. Mariana. No,
que sí sea por grupos pequeños y podemos hacer una devolución en las reuniones mensuales con todas, porque luego solo contestamos lo mismo o lo que dijo ella, Andrea, y luego solo participan las mismas y en unas quedamos calladas. Guadalupe, podemos organizar grupos de trabajo y comisiones. Lisette, puede ser desde lo que ya sabemos o de lo que queremos aprender para que no veamos todo aburrido. Nicolás, pero si es de nuestras vidas, no puede ser aburrido. Magdalena, eso sí, quién sabe. A veces siento que yo misma soy bien callada y eso desanima a todas. Lorenzo, nos iremos animando entre todas, ya verás, todas. Bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Pero no olvidemos, somos artesanas, indígenas y macehualme, no escritoras. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Sin duda, pues es un tema que desde el museo queríamos tratar porque estamos justamente en marzo. Creo que es una forma distinta de pensarnos como mujeres, como parte de comunidades y de grupos, y bueno, ha sido definitivamente muy rico escucharles. Ahora, en este momento, vamos a cerrar nuestra transmisión en vivo, agradeciendo mucho a las personas que nos acompañaron. Y bueno, queda ahí el video para que se pueda seguir reproduciendo y compartiendo. Y vamos a dar paso al taller que tendremos acá directamente en el museo. Muchísimas gracias.